El tema es que les coloqué es: Dios te ha dado poder y autoridad. ¿Cuántos creen eso? Dígale que está a su lado allí: hermano, Dios te ha dado poder y autoridad. Sí. ¿Para qué? Si yo le pregunto a usted en este momento, mira, o quizás usted vio con el flyer ayer, mira, el tema es: Dios te ha dado poder y autoridad. ¿Qué pensaría usted? ¿Acerca de qué pensaría usted? Si usted tiene cierto conocimiento ahí en la palabra, también algunos hermanos podrán pensar: bueno, mira, la Biblia dice que Dios dio poder y autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Dios dio poder y autoridad a sus discípulos para poner las manos sobre los enfermos y sobre los que oraren y pudieran ser sanados. Dios dio poder y autoridad para esto, aquello. Y son manifestaciones, lo puedo decir así, y es algo que sí Dios ha dado, y vamos en un momento a hablar en un tiempo específico, pero son manifestaciones externas de algo que ya debe haber comenzado a obrar en cada uno de nosotros. Y esta es una serie que quiero comenzar, no solamente una sola predicación, sino una serie de varias enseñanzas, precisamente llamadas Dios te ha dado poder y autoridad. Y quiero comenzar desde lo que quizás algunos no lo ven como algo necesario. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es que Dios nos ha dado poder y autoridad para amar a Dios como en verdad debo amarlo. Repito esto: Dios te ha dado a ti poder y autoridad para amar a Dios como en verdad debes amarlo. En Marcos capítulo 12, versículo 30, el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 30. ¿Usted trajo Biblia? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a buscar Biblia, ¿sí? Dice también allí, pero qué bueno que usted lo corrobore, porque a veces uno se equivoca. Mire, a veces uno pasa y escribe y de repente alguien se equivocó. A mí me pasó una vez: mire, pastor, esa no es la cita, o yo, la que está ahí colocada cuando revisaron en la Biblia. Así que siempre revise la Biblia. Ahora, Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Quizás alguno podría preguntarse: pero yo, ¿para qué necesito poder y autoridad para amar a Dios? Porque ¿será que amamos a Dios? Y bueno, la pregunta retórica es: nosotros como cristianos, usted como hijo de Dios, como una hija de Dios, ¿realmente ama a Dios como Él debe ser amado? Como dice la palabra, como nos enseña la Escritura, como nos demanda la Biblia. Porque muchas personas pueden estar en una congregación, pueden estar en una iglesia, pueden vivir una vida cristiana, entre comillas, y pueden decir: sí, yo amo a Dios. ¿Realmente amamos a Dios como debe ser amado? ¿Para qué? Y estas preguntas quiero soltarlas a usted para que usted más o menos pueda entender. ¿Para qué entonces necesito poder y autoridad para amar a Dios? ¿Poder y autoridad para amar a Dios? Sí, necesitamos poder y autoridad para amar a Dios. Porque amar no es solamente un sentimiento. Amar no es solamente un sentimiento que se limita a algo superficial. Y cuando se habla del mandamiento principal de amar a Dios, exige una entrega total, exige una entrega completa a Dios, que abarca todas las dimensiones de tu persona, de mi persona. Vuelvo a repetir esto: el amar a Dios exige una entrega absoluta, completa, que abarca todas las dimensiones de lo que tú eres. Y sintamos lo que sintamos, alegría, sea tristeza, sea tibieza espiritual, sea esperanza, sea desilusión en un momento dado, ese amor por Dios no debe opacarse, no debe acabarse, no debe menguar en ningún momento. ¿Por qué? Porque el amar a Dios no depende de las circunstancias que tú puedas vivir. No depende de las situaciones externas que tú puedas tener. No depende de los sentimientos que puedas tener en este momento, sino de la decisión que tú ya has tomado.
El amar a Dios depende de la decisión que ya tú tomaste, y ese amor tiene que estar basado en nuestra relación con Dios. A medida de que tu relación con Dios aumenta, tu amor por Dios debe entonces no solamente manifestarse, sino crecer continuamente. No debe ser un va y ven, un tipo de ola que sube y baja, sino que algo que cada vez va creciendo. Y les voy a explicar por qué más adelante. Entonces, es el amar a Dios, y Dios nos da, entonces, si lo digo así de esta manera, o comienzo a ver de esta manera, que Dios tiene que darnos poder, autoridad, para ir por encima de nuestros propios sentimientos. Nosotros como seres humanos somos seres que se llenan de sentimientos, y hay muchos que son más propensos a llevarse por los sentimientos del corazón que por la razón. Yo a veces pongo un ejercicio psicológico que se lo voy a volver a hacer. Usted puede juntar sus dos manos, por favor. Usted puede juntarlas así. Júntelas rápido, sin ver nada. Júntelas, ¿ok? En ese momento. Y entonces cuando usted junta las dos manos, psicológicamente hay una forma en que la persona normalmente pone sus manos. Ahora vea sus dos dedos pulgares. Si usted ve cuál dedo pulgar está por encima del otro, el derecho sobre el izquierdo o el izquierdo sobre el derecho. Si el dedo pulgar izquierdo está sobre el derecho, usted es normalmente una persona que se mueve más por el sentimiento del corazón que por la razón. Si cuando usted junta sus manos y su dedo, su pulgar derecho es aquel que está por encima del dedo izquierdo, según los psicólogos, es usted una persona que deja llevar más por la razón que por los sentimientos. Entonces ahí está esa lucha que una persona tiene. Usted dirá, no, entonces alguno, no, yo cambio el dedo. Y de repente viene y normalmente, sí, no, cuando ya usted sabe eso, y de repente cuando va a juntar las manos no, señor, tengo que dominar. Sí, pero es algo automático, hermanos. Es algo que va en nosotros mismos. Y si usted normalmente hace esto, es porque esos sentimientos gobiernan mucho más que la razón en su vida. Ahora, ¿puede cambiar eso? Sí puede cambiar. El Espíritu Santo puede cambiar esas acciones en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede entonces? El amor a Dios no es solo una emoción, se los dije, es una decisión. Es una decisión. Y esa decisión debe entonces llevarnos a un estilo de vida de que porque sí nosotros tenemos que adoptar y vivir. Pero si yo soy el tipo de persona, permítame usar esta palabra, pasional y no más racional, entonces tengo una lucha, una batalla en mi vida, porque los sentimientos en mi vida son los que van a ir dominando aún más que la misma razón o que el mismo Señor en mí. Y entonces necesito el poder de Dios, necesito la autoridad de Dios para comenzar a decir a ese sentimiento, a ese yo pasional, a ese yo que se deja llevar por las circunstancias y las simples emociones, gobernar para que Dios sea quien gobierne mi vida completamente. Y para que mi amor por Él pueda crecer, para que mi amor por Él no sea simplemente un sentimiento, sino se enfoque en la decisión que yo tomé desde que le acepté como Señor y Salvador. Amén. Entonces, el amar a Dios es un llamado también, es una exigencia, escucha esto, no un llamado, es una exigencia a vivir una vida de adoración, una vida de servicio y una vida de obediencia a Dios en cada aspecto de mi vida, sin dejar nada al azar, sin dejar nada al azar. Y vuelvo al texto otra vez, ese simple texto, Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón. ¿Qué significa tu corazón? Se refiere a la totalidad de tus emociones. Y escuche lo que estoy hablando, a la totalidad de tus emociones y de tus sentimientos hacia Dios.
Y para yo entonces aprender cada día a manejar, a llevar la totalidad de mis emociones y mis sentimientos hacia Dios, que batallan contra lo que mi espíritu quiere, porque mi carne va a batallar contra lo que mi espíritu quiere, y va a decir, no, yo no quiero amar a Dios, yo quiero amar lo que yo quiero, lo que yo deseo es esto, mas el espíritu desea. Pablo decía, quiero hacer lo que el espíritu dice, pero hay una ley en mi carne que me dice que no, que me termina apartando de Dios. Pero yo, tenía esa batalla. Y él necesitó de Cristo, necesitó del poder y la autoridad de Jesús para amar a Dios, para honrar a Dios y para obedecerle completamente. Ahora, yo necesito de poder y autoridad para que con todo corazón entonces yo pueda aprender a dominar mis emociones, mis sentimientos, incluyendo mis pasión, mi afecto, mi devoción, y dedicarla por completo a Dios. Hermano y hermana, usted, si tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted es ahora una nueva criatura. Usted es una persona diferente. Y usted ya vive en este mundo, más no es de este mundo. Y nuestra percepción de lo que el mundo es tiene que cambiar, porque sí. Tiene que cambiar sí o sí. Ya no podemos seguir siendo igual lo que éramos antes. Entonces ya no es simplemente amo a Dios una parte de mi vida, pero otra parte ama lo que el mundo todavía está en mí. Yo estoy en el mundo, usted está en el mundo, pero el mundo no tiene por qué estar en nosotros. El que tiene que vivir, reinar, el que tiene que gobernar nuestros sentimientos tiene que ser Dios, porque debo amarlo a Él con todo mi corazón. Y mis sentimientos entonces tienen que comenzar a ser enfocados para adorarlo a Él, para amarlo a Él primero con todo mi corazón. Amén. Pero no solamente es con todo el corazón, sino también dice que debo amarlo con toda mi alma. Con toda mi alma, es decir, mi ser, lo que yo soy. Y implica amar a Dios con tu ser interior, con tu espíritu, con tu vida. El alma y el espíritu están estrechamente relacionados y lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a aprender hoy. Hay cosas que hoy que quiero compartir con ustedes que el Señor me mostró y dijo, oh Dios, qué grande eres. Cosas que ni siquiera yo anteriormente había visto y que a veces son tan sencillas, pero son tan necesarias en nuestra vida. Entonces, con el alma implica amar a Dios con todo lo que eres, con tu ser interior y con tu vida. Y además de esto, con tu mente. Mire esto, hermano. Tu corazón, tu alma y tu mente, con tu intelecto. Utilizar tu capacidad de razonar para obedecer, para comprender la voluntad de Dios y andar en los caminos del Señor con firmeza, con presteza. Eso es lo que nos llama el Señor. Para utilizar todo ese pensamiento y renovar mi mente, no solamente para comprender su amor y su voluntad, sino para pensar con la mente de Cristo. Hay algo que nosotros tenemos y que olvidamos como hijos de Dios. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. La Biblia me dice que yo tengo la mente de Cristo. ¿Usted lo cree? ¿Pero lo vivimos? Y eso me lo pregunto yo también. ¿Estoy viviendo en que yo tengo la mente de Cristo? Porque si yo analizo racionalmente en este sentido, si yo tengo la mente de Cristo, entonces tengo el poder y la autoridad para que todo pensamiento, todo dardo que venga a mi mente, todo sentimiento entonces que pueda venir y querer implantarse, yo pueda dominarlo en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor y sujetarlo a Cristo Jesús. Porque tengo la mente de Cristo. Entonces, pero obviamente no es que seamos perfectos todos, estamos en un proceso y lo vamos a ver también, ¿sí? Pero tenemos esa mente de Cristo y esa mente de Cristo hay que activarla en nuestras vidas por completo. Ahora, no solamente se queda en corazón, en el alma, en la mente, sino que con todas nuestras ¿qué? Fuerzas. Ama a Dios con todas nuestras fuerzas. Y eso implica amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro potencial, con nuestra energía física. Escuche esto, hermano. Mi hermana, tenemos que amar a Dios incluso con nuestra energía física, con nuestros esfuerzos. Y utilizar todos los recursos, todos los talentos que tenemos para servirle y para glorificarle.
Todos los talentos que Dios me ha dado, los tengo que utilizar para servir a Dios y para glorificar a Dios. ¿Sabía usted esto, que muchas personas pueden servir sin amar? Muchas personas pueden estar en un lugar y servir sin amar. Sí. Muchas personas pueden estar en una iglesia y pueden ser servidores sin amar. ¿Por qué? Porque simplemente sirven para sus propios intereses, sus egoísmos personales. Sin embargo, nadie puede decir que ama a Dios y no ser un servidor. Nadie. Nadie puede decir que ama a Dios y no servir. En tal caso sería una persona que mintiera. Porque el que ama a Dios, ese amor lo impulsa a ser servidor, servidora. A eso nos llamó el Señor. Entonces, ese amor debe ser la motivación principal para vivir una vida de obediencia, de servicio a Dios y a los demás. Eso es lo que significa entrega total. También te pregunto esto: ¿sabes por qué necesitas poder y autoridad para amar a Dios como en verdad debes amarlo? ¿Sabes por qué? Porque el yo de la carne se va a resistir. Porque el yo de la carne va a luchar y va a poner excusas y va a buscar justificarse para hacer lo que quiere y no lo que Dios quiere. El yo de la carne va a decir: yo quiero es esto, y va a estar allí contendiendo, y necesitas poder y autoridad de Dios para sujetarlo, para venir y decir: usted se sujeta. La carne debe ser sujetada al Espíritu. Y por eso Dios nos ha dado poder y autoridad para amarlo por encima del yo carnal. Por eso Dios nos ha dado poder y autoridad para obedecerlo por encima de nuestros deseos personales, de la rebeldía de nuestra carne. Necesitamos ese poder y autoridad en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, para cada día entonces moldearnos o dejarnos moldear por el Señor, para que ese amor siga creciendo y pueda ser manifestado a través de cada uno de nosotros, conforme a su voluntad. Amén, hermanos. En segundo lugar, Dios también nos da poder y autoridad para perdonar y pedir perdón. Para perdonar y pedir perdón. Y esta es una de las áreas más difíciles en un ser humano. Es una de las áreas más duras en un ser humano. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15 dice de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también les perdonará a vosotros. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Escuche bien entonces lo que la palabra nos enseña. El perdón es requerido de aquellos que han sido perdonados. ¿Cuántos han sido perdonados aquí? ¿Cuántos han sido perdonados aquí? ¿Usted está consciente de la magnitud, el alcance de su perdón? ¿Está usted consciente realmente del alcance y del tamaño de lo que Dios ha hecho? Si Dios nos ha perdonado, entonces no se nos da a nosotros ni la oportunidad ni el lujo de aferrarnos a una amargura hacia otras personas. Una vez que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro espíritu han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios. Escuche esto: las heridas que otros nos han hecho, hermanos, nos parecen nada en comparación con lo que Dios ha hecho con nosotros. Nuestro pecado ofende tan terriblemente a Dios, que cuando Jesús tuvo en sus hombros mis pecados, el Padre quitó su rostro de él
Y es por eso que el Señor Jesús viene y le dice al Padre: Padre, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué quita tus miradas de mí? Porque mi pecado es tan terrible que el mismo Padre siente náuseas por mi pecado. Y en tal manera entonces ha sido el amor del Hijo, que Él se dejó bañar por mi pecado, y en ese bañarse Él se hizo pecado. ¿Pero para qué? Para que a través de su sacrificio y su sangre esos pecados fueran limpiados, fueran borrados, fueran perdonados. Y en Él encontré perdón, en Él encontré salvación, en Él encontré vida eterna, y así usted también. Él perdonó todos mis pecados. ¿Cómo no yo he de perdonar a otros que puedan ofenderme? En el Evangelio de Mateo también, pero en el capítulo 18, el versículo 21, vemos a un hombre, a Pedro, el cual quería decirle al Señor: está bien, Señor, sí voy a perdonar, porque tú me dijiste que tengo que perdonar, pero yo establezco el límite. Yo tengo que poner el límite para poder perdonar. Así de sencillo. Y Pedro vino a Jesús, dice allí, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare en contra mí? De una vez le dice y le pone el límite: ¿hasta 7? De una vez allí, Señor, hasta 7, porque de ahí... lo que le voy a decir entonces es que, como aquel que le decía, la persona, viene un tipo y le da una bofetada de repente a otro, y el otro queda así impactado, y el otro tipo que le soltó la bofetada le dice: bueno, la Biblia no te dice que si te dan una bofetada tienes que poner la otra mejilla. Y el hombre, rojo de la rabia, dijo: sí, pero también dice que mejor es dar que recibir, así que le doy también a usted. No creo, así no nos enseña la Biblia. Entonces Pedro viene y le dice: hasta 7, Señor, ese es mi límite. Ese era el límite de Pedro. Hasta 7, él iba a perdonar. De ahí en adelante cualquiera tiene que tener cuidado, porque le cortaba la oreja. Sí, hermano, imagínese, no le cortó la oreja al servidor de sumo sacerdote. Imagínese lo que le quedaba para otro. Entonces, pero el Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 es una operación matemática que cuando usted comienza a multiplicar, obviamente da un número infinito. No tiene una respuesta, no tiene un número exacto, sino es un número infinito. Es decir, perdona. Tienes que seguir perdonando. Y si usted lee conmigo allí, por favor, en el texto, no lo puse allí. Vamos desde Mateo 18, pero el versículo 23. Versículo 23, y habla precisamente acerca de cómo es el reino de los cielos, y es una parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. ¿Sabe usted cuánto es el cálculo de hoy en día lo que son 10,000 talentos? Cerca de $1 billón. Cerca de $1 billón, no un millón, billón. Y como no pudo pagar, ordenó ese señor venderlo junto a su mujer e hijos, todo lo que tenía, para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es calculado como 100 días de trabajo, aproximadamente. ¿Ok? Como 3-4 meses de trabajo. Y entonces lo agarró por el cuello y lo ahogaba, y diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que había pasado, se estremecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había allí pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Cuánto debía ese otro hombre? $1 billón. Casi nada. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo también tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado,
lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y el versículo 35 dice: así también hará con ustedes su Padre Celestial, si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Y esta para nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? Cuando alguien pega contra ti, no deberías pretender que nunca sucedió. Obviamente que no. Tienes que reprender a ese hermano en amor. Por eso es que tienes que tener poder y autoridad primero para amar a Dios. Porque si comienzas a amar a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces tenemos que pedir al Señor poder y autoridad para perdonar, porque somos muchas veces personas que no nos gusta perdonar y que nos cuesta perdonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos entonces que venir y tenemos que reprender en amor. Lucas capítulo 17, versículo 3 y versículo 4 dice: miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Aquí como que vamos a agarrar un poquito de aire. Ay, Dios mío, pastor. ¿Cuál es la regla aquí principal? Amar. ¿Cuál es la regla principal aquí, hermanos? Amor. No podemos nosotros andar en nuestra vida guardando un registro de cada pequeña ofensa que alguien cometa contra nosotros. Aunque yo he conocido personas, hermanos, que se acuerdan de hasta cuando estaban en el kinder. Gente, mira que tú me hiciste una cuando estábamos en el kinder. Sí, yo tuve un amigo así. Y todavía hoy en día no, si se recuerda de una que le hice. Bueno, no era cualquier cosa, hermano. Estábamos jugando béisbol con latas de malta y yo batía y le puse la lata de malta en la nariz y le partí la nariz, ¿no? Cualquiera se recuerda, pero fue sin querer queriendo, hermano. Fue sin querer queriendo, ¿no? Entonces hay gente que se recuerda de lo más mínimo de lo que les pasa y no debe ser así. ¿Por qué? Porque más bien entonces estamos nosotros colectando raíces de amargura. Y una de las partes del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Debemos ser pacientes y con las ofensas o con las sencillas cosas que se nos presentan en la vida. ¿Sabe? En Efesios capítulo 4 versículo 2 nos recuerda que nosotros debemos accionar con toda humildad y mansedumbre y debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros y no ser demasiado sensibles. Como aquel niño que venía y cuando el padre, un bebecito, el padre le dijo no, y estaba la mamá de espaldas. Y el niño vino, vio al papá, se golpeó la cabeza contra la pared y se fue llorando en la mamá y dijo: mamá, mi papá me pegó. Mire, hay gente que son así, hermanos, desde pequeñitos. Y buscan accionar de esa manera. Mas en nosotros tiene que accionar es el Espíritu de Dios. Escuche esto. Tengo que hablar esto, hermano, porque permítame llegar a este punto. Cuando se nos agrede, cuando se nos ofende de manera significativa, no es que tengamos que quedarnos callados. Repito, la Biblia dice que tenemos que, si alguien pega contra ti, ve y repréndele, y si arrepiente, perdónale. Repréndele con amor. Escuche esto. Escuche bien esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Debemos decir las cosas en amor. Efesios 4:15. ¿Qué dice Efesios 4:15? Todo lo que hagamos nosotros tenemos que organizar en nuestro patrón de decir la verdad. Hablen verdad cada uno de vosotros. Y amor, hermanos, no es ir contra la persona o atacarla por un asunto, sino tratar de arreglar las cosas. El hablar de amor no significa ir con otra persona para chismear, para ponerle en contra de aquel que me hizo algo, sino ve y arréglate con esa persona. El arreglar las cosas no es simplemente guardando dentro de mí, no, bueno, yo lo perdono y lo guardo dentro de mí, no, deben hablar.
arreglar las cosas con la persona que pecó contra ti. Y la Biblia dice, ¿y si se arrepiente? ¿Y si se arrepiente? Perdónalo. Y ese es el reto de Jesús. Y ese es el reto del Señor para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no nos da ninguna otra opción. O sea, ¿tienes otra opción? No tienes. Cuando la persona te ofendió, esa persona se arrepiente, perdónale. Pastor, ¿y cómo hacemos con la persona que nunca se arrepiente? Porque hay gente que no se arrepiente. Sí, también me disculpo. Pero como que, o te disculpo por lo que me hiciste, y uno como que, ¡oh! ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te hice algo? No he visto personas usted así. Sí, yo sé que me hiciste esto, y uno, bueno, perdóname, está bien, chévere. Pero hay personas que no se arrepienten, hermano. ¿Y qué hacemos con esa gente? ¿La perdonamos? Pues, aun cuando una situación no se pueda arreglar o no se llega a un acuerdo común, nosotros tenemos que escoger igual perdonar. ¿Por qué? Para sanar y para que nuestros pecados sí sean perdonados. A pesar de todo, si una persona no se arrepiente de sus actos, nosotros debemos escoger perdonar. ¿Y qué más, pastor? Ponerlo en oración. Ponerlos en oración y esperar el trabajo del Señor en sus vidas, hermano. Orar por esas personas, entregarlas en manos de Dios, y Dios hará como quiera con tales personas. Aquí Jesús nos dice que nosotros intentemos limitar nuestro enfoque del perdón, sino debemos aprender a perdonar. Y aquí viene una parte fuerte de esta porción de la palabra. Mírela ahí. Y dice, y si 7 veces al día peca contra ti, y si 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ay, no queremos decirlo, ¿verdad? Dice, perdónalo. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque nuestra mente va a decir, esta persona tiene o un problema psicológico, o sí, vamos a ser claros, esta persona tiene un problema psicológico, o un patrón raro, extraño, o ¿será que me está diciendo la verdad? Porque ahí viene la duda. Ahí viene la duda y dice, ¿será que esta persona de verdad me está pidiendo perdón? Porque pide, perdóname, y otra vez me la vuelve a hacer, y perdóname. ¿Y qué tengo que hacer yo? Mi recelo normal como humano dice, no, momentico, aquí está pasando algo. Pero el Señor me dice algo. Y si 7 veces viene contra ti y te faltare, y 7 veces te pide perdón, te dice la Biblia, perdónale. ¿Podría pensar uno que esa persona está siendo sincera? Quizás. Pero aún así, Jesús me ordena que le siga perdonando, aunque los hechos no generen ninguna confianza. Ahora, ¿qué se necesita, hermanos? Para esto, entonces, se necesita poder y autoridad. Se necesita poder y autoridad de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, para poder perdonar y accionar en dichos casos. Y se necesita mucha fe para tratar con ese tipo de personas, hermanos. Y ellos reconocieron que necesitaban una gran fe en Dios para poder tratar con las personas que accionaban de esa manera. Ellos necesitaban una gran fe en Dios para poder contratar con esas personas que venían y les decían, perdóname, y le volvían a afectar, le volvían a pedir perdón y le volvían a causar otra ofensa, y le volvían a pedir perdón y le volvían a causar otra ofensa. ¿Sí está conmigo? Entonces, no es fácil esto. Y ellos ellos les dijeron, Señor, auméntanos la fe. Y por eso les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y ese sicómoro les obedecería. ¿Sabía usted que las raíces de esa planta, de un sicómoro, son tan fuertes que ese árbol puede permanecer enraizado por más de 600 años? Ese árbol, esa raíz, ese tipo de árbol tiene raíces profundas, tan profundas que ellos pueden durar cientos de años.
Entonces, cuando yo comienzo a ponerme a analizar esto, yo digo, Señor, no es una situación fácil lo que tú presentas aquí, porque tú nos estás diciendo de que si alguien viene y me falta y con todo eso me pide perdón, debo seguir perdonándolo. Pero entonces los discípulos le dicen, ok, Señor, ayúdanos con la fe, porque esto no es fácil, no es cualquier cosa. Y Él le dice esta parábola: si su fe fuera como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Saben? Muchos cristianos o muchas personas pueden tener falta de perdón y amargura que está tan profundamente enraizada en sus vidas que puede ser como uno de esos sicomoros. Puede tener una raíz de amargura tan profunda que puede dañar su vida. Pero a través de la fe, a través de la autoridad y el poder que Jesús nos da, nosotros podemos arrancar esas raíces de nuestras vidas y sacarlas de nuestro corazón y plantarlas en lo profundo del mar. Porque ¿dónde echó el Señor Jesucristo nuestros pecados? Dice que los echó en lo profundo del mar. Por eso dice también en Hebreos capítulo 12, versículo 14 en adelante, dice: sigan la paz para con todos. ¿Sí está conmigo? Sigan la paz para con todo, dice, y la santidad sin la cual nadie ve al Señor, mirando que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura les perturbe y por ella muchos sean contaminados. Muchos pueden ser corrompidos, hermanos, porque la amargura que sienten contra otras personas les daña su corazón, les daña su mente, les daña su alma y tapa, oscurece su espíritu. La amargura afecta tan terriblemente la vida de muchas personas que los convierten en personas que hasta su conducta moral se desvanece. Y su corazón se llena de dolor, de rabia. Es por eso que nos habla el Señor de que bienaventurados los que tienen un corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Amén, hermanos. Amén. Imagínense lo que pide el Señor de nosotros. Pide la fe, como los discípulos pidieron. Para perdonar necesitamos también fe. Poder y autoridad, pero necesitamos también fe. Y fe por lo menos como un granito de mostaza. El perdón, hermanos, no es una opción. Es algo que se nos demanda para que nuestros pecados también sean perdonados. Y hoy les digo, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, si usted en algún momento ha tenido o se ha dejado llevar por sentimientos o por situaciones en las cuales aún en su corazón hay raíces de amargura o espinas que puedan contaminar poco a poco su corazón, pídele al Señor. Así como los discípulos le pidieron: Señor, aumentanos la fe, pídele al Señor: Señor, ayúdame a perdonar y ayúdame a pedir perdón también. Porque el orgullo y la vanidad pueden ser también foco o una puerta abierta para que el enemigo entre en nuestras vidas y pueda destruirnos. Amén. Y en tercer lugar, el Señor nos da también, y le debemos pedir, poder y autoridad para caminar en santidad, para caminar en la santidad a la cual hemos sido llamados a vivir. Amén, iglesia. Amén. Pero nosotros primero tenemos que accionar. ¿Cuántos aquí podemos decir: yo soy santo? En Cristo Jesús, ¿somos qué? Somos santos. ¿O no, hermano? ¿O espera usted que le haga entonces un muñequito ahí para que entonces diga: no, ese es el santo? No, hermano, esos muñecos son muñecos, y muñecos son los que se rompen y ya. Los santos de Cristo estamos aquí, porque no es que seamos santos porque nosotros, nuestro obrar y accionar, estamos casi que yéndonos con el Señor, apenas no esperamos nada, sino de que en Cristo Jesús, a través de Él, hemos recibido la santidad.
la santidad de Dios. Pero nosotros nos toca el caminar en esa santidad. Es nuestro deber, es nuestro llamado. Y para eso necesitamos también poder y autoridad en el Señor, porque hay una batalla constante en nuestras vidas. Y debemos primero accionar. Según los Corintios capítulo 7 versículo 1 comienza diciendo esto: así que, amados, teniendo tales promesas, dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y yo subrayé esto. Dice, limpiémonos de toda ¿qué? Inmundicia de ¿qué? Y del espíritu. Escuche esto ahora y preste mucha atención a lo que hoy voy a hablarles, hermano. Hay una limpieza que Dios ejecuta, una limpieza principal, y que Él lo hace en nuestras vidas. Pero hay otra que tiene que realizarse en colaboración también con nosotros. Y Pablo, el apóstol Pablo aquí habla de una limpieza que no solamente el Señor viene y hace y nosotros estamos sentados, como cuando mamá viene y usted estaba sentado. Bueno, algunos, no sé, conmigo no pasó. Cuando venía y estaba limpiando mamá la casa y entonces uno estaba sentado, levante los pies, y usted lo que hacía era levantar los piecitos y ya, y barría. Yo no, mi mamá no me podía ver quieto, porque de una vez, tome, quita el cepillo y limpie. De una vez. Pero había bienes y que estaban ahí sentados, casi que lo agarraban, lo quitaban, lo ponían ahí, y hacía la mamá la limpieza. Hay un tipo de limpieza que Dios ejecuta en nuestras vidas, pero hay otra en la cual somos nosotros que tenemos que accionar. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdona nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa acción, ¿quién la ejecuta? Dios, el Señor. Él nos limpia de toda maldad. Pero hay otro aspecto entonces que tiene que ser con nosotros, en nuestra voluntad, en nuestro esfuerzo, para poder nosotros entonces accionar. Por eso es que dice Pablo, limpiémonos. Pablo en el texto no dice, en el texto anterior, no dice déjense limpiar, no dice límpiense ustedes. Él se integra a sí mismo y comienza a decir, nosotros tenemos que limpiarnos. Y para comenzar a ser limpios nosotros, tenemos que tener una relación constante con Dios, una relación de intimidad con Dios, constante. ¿Cómo puedo esperar yo, o cómo puede esperar un cristiano, una cristiana, que Dios purifique sus corazones cuando están continuamente complaciendo sus ojos, sus oídos, sus mentes, sus corazones con aquello que deshonra y que desagrada a Dios? ¿Cómo pueden esperar ser purificados? ¿Cómo pueden esperar ser limpiados? No lo van a hacer. Dios hace lo que tiene que hacer, pero también nos toca a nosotros. Ahora, aquí hay dos cosas que quizás si usted no ha visto, hoy la va a ver. Aquí hay dos áreas en las cuales nosotros necesitamos limpiarnos. Dice, limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? De carne y de espíritu. De carne y de espíritu. Es decir, hay una contaminación de la carne, pero también hay una contaminación del espíritu. Vuelvo a repetírselo. Hay una contaminación de la carne, pero hay una contaminación del espíritu. Y esos dos tipos de contaminaciones nosotros tenemos que limpiarnos nosotros. Durante el ministerio terrenal de Jesús, aquellos que estaban manchados, vamos a decirlo así, con la contaminación de la carne, las mujeres rameras, los recaudadores de impuestos, ellos venían a Jesús con facilidad y se sentaban a comer con Jesús y se arrepentían. Pero aquellos que estaban manchados con la contaminación de espíritu, los escribas y los fariseos, les era difícil venir a Jesús. Les era difícil recibir a Jesús como Salvador y Señor. Solamente unos pocos, muy pocos. Hermanos y hermanas,
Es mucho más fuerte tratar con nuestro orgullo, con nuestra religiosidad, con nuestro enfoque personal de lo que debe hacer Dios, con nuestra justicia propia, con nuestra amargura, con nuestro orgullo, que con aquello que contamina la carne. Es más fácil tratar con lo que contamina la carne que con lo que contamina el espíritu. Tenemos que preocuparnos no solamente de limpiarnos de la contaminación de la carne, sino también limpiarnos de todo aquello que contamina el espíritu. ¿Y cómo puedo yo limpiarme de todo aquello que contamina el espíritu? El mismo texto me lo dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y perfeccionando da la idea de un proceso continuo en mi vida. No es que usted sea perfecto, no es que yo sea perfecto, sino que nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras fallas, en medio de nuestras acciones que muchas veces pecan contra Dios. Pero si vinimos a Dios arrepentidos, Él nos limpia, Él acciona, mas nosotros también tenemos que accionar en santidad y en obediencia para poder cada día perfeccionarnos en esa santidad. ¿Sí me está entendiendo? La vida cristiana, hermano y hermana, no solamente implica deshacernos del mal, sino hacer continuamente el bien. Por eso es que el Señor Jesús decía: mira, esta parábola, la de la casa, viene, la casa es limpiada, es barrida, el demonio que está allí se va y va por lugares desiertos. Y no haya paz, no haya sosiego. Y vuelve, dice el demonio otra vez, y cuando encuentra la casa, la encuentra barrida, la encuentra limpia, pero la encuentra ¿cómo? Vacía. No está llena. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Llama a otros 7 peores que él y entra a la fuerza en la casa. Y el estado de esa casa viene a ser peor que el que era antes. No es simplemente yo venir y decir: está bien, yo voy a batallar para que de mí salga todo el mal que tenga que salir, porque Dios me ha dado poder y autoridad para ello. Dios me da esa fe, esa fuerza, ese caminar en Él. Pero es llenarme de aquello que tiene que fortalecer mi vida para permanecer en esa santidad a la cual Dios me ha llamado a vivir. Y eso implica, hermanos, decisión. Decisión en nosotros. Pablo dice: pues entonces limpiémonos. Y para limpiarnos tenemos que despojarnos también. ¿De qué tenemos que despojarnos? Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Despójense de todo aquello que ya no es de ustedes. Piensen en un hombre que venga y está en una prisión y tenía las ropas de prisionero y fue dado libertad, pero esa persona todavía actúa y todavía tiene las ropas como si estuviera preso y no como un hombre libre. Es un hombre libre, pero todavía sigue vistiendo las ropas de aquello cuando estaba preso. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que decir? Sáquese esas ropas porque ya tú no eres preso, ya tú eres libre. Despójate, sácate de todo eso. Entonces, para nosotros es entender que tiene que haber un rompimiento con la vida que antes tenía. Ya yo no puedo ser igual. Hermano y hermana, escuche en el nombre del Señor, porque hay una batalla en nuestras vidas que ese viejo yo que ya murió quiere volver.
o añoramos muchas veces lo que antes éramos, pero ya hubo un rompimiento en nuestras vidas y lo que éramos antes ya no lo somos más. No podemos seguir así, no podemos pensar como antes pensábamos, sino que ahora tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y nuestra vida cristiana tiene que ir más allá de un conocimiento acerca de lo que debemos ser, sino que tiene que vivirse constantemente, en hechos, en acciones, lo que somos nosotros ahora. Amén, iglesia. Amén, iglesia. La santidad, escuche bien, el caminar en santidad tiene que ver con nuestra mente y con nuestro espíritu. El caminar en santidad tiene que ver con nuestra mente y con nuestro espíritu. Romanos 12, versículo 1, dice: por tanto les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No se conformen a este mundo, dice, mas transfórmense por la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué dice Efesios 4:23? Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Pero no es simplemente conocer acerca del Señor. No es simplemente saber, sí, pastor, es verdad. La Biblia dice que sed santos porque yo soy santo. No es simplemente conocer eso, es vivirlo. La pregunta para mí y para ustedes, ¿estamos viviendo nosotros lo que ya sabemos? ¿Está usted, estoy yo viviendo lo que ya sé que debo vivir? Caminen en santidad. Sed santos porque yo soy santo. ¿Lo estoy yo viviendo? Porque no basta, hermanos, el saber acerca de lo que Jesús quiere de nosotros. No basta, no es suficiente para mantenernos puros. Si yo quiero conocer a Jesús, yo debo vivir con Jesús. Escuche esto. Si yo quiero conocer a Jesús realmente, yo debo vivir con Jesús. Debo permanecer en Él. Debo ser el compañero que yo escojo todas las mañanas cuando me levanto. No el teléfono, no la red social, sino Jesús. Ese debe ser el compañero que yo tengo que escoger primero. Él debe ser el cual yo pienso todo el día, cada mañana, cada tarde, y debe terminar en la noche. Y cuando me despierto, Señor, gracias porque estoy contigo, gracias porque tú estás conmigo. Es una relación, hermano. Para yo poder afirmar mi vida en Cristo y no estar en debilidad espiritual y no estar en tibieza espiritual, hermano, debo cada día aumentar mi relación con el Señor, y mi corazón debe gemir y debe entender lo que soy ahora. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y he sido creado conforme a la imagen de Dios. Y hay un propósito, hermanos. Hay un propósito por el cual nosotros tenemos que caminar en santidad. En 1 Tesalonicenses 3, versículo 13 dice: para que sean afirmados sus corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y Padre nuestro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Allí está el propósito, iglesia. Ese es el propósito. Para que nuestros corazones sean afirmados en santidad, irreprensibles delante de Dios, para cuando Él venga. Porque Cristo, hermanos, está a punto de venir. Cristo está cerca de venir por su iglesia. ¿Y cuántas personas, hermanos, están desapercibidas de esa verdad? ¿Cuántos cristianos, cuántos jóvenes que están en las iglesias, hermanos, están como si nada? Oh, mírenme, hermano, estudiando otra vez el libro de Apocalipsis,
Y nada más pensando, no solamente en lo hermoso que será cuando la iglesia sea tomada, sea raptada y estaremos con el Señor recibiendo los premios, los galardones, eso es hermoso, pero lo que vendrá sobre la tierra, lo que vendrá sobre millones y millones de almas que aún hablándoseles, millones y millones de almas que aún estando dentro de las iglesias se van a quedar. Se van a quedar. Y la generación joven es la más propensa. La generación joven es la que está más en peligro. Más en peligro. Porque está tan envuelta por las cosas de este mundo que aún no entiende que necesitan de Cristo. Que necesitan caminar, necesitamos todos caminar en la santidad a la cual Dios nos llamó para que seamos encontrados irreprensibles cuando suene la trompeta. Dios no va a venir a buscar a toda la iglesia. Dios no va a venir a buscar a todo el mundo que se encuentre en un templo. Dios va a venir a buscar a su iglesia fiel, a la que permanezca, a la que busque al Señor en espíritu y en verdad. Y Cristo, hermanos, está más cerca a venir que nunca. Y en mi corazón hay una aprensión, hermanos, se los digo, se los confieso, por la juventud de hoy en día. Mire, les digo algo que siento tan fuerte. Y es que cuando la iglesia se vaya, muchas personas que se van a quedar, que puedan decir, no, yo soy cristiano, pero lamentablemente se van a quedar. Esas personas van a ser el objeto del odio irracional, diabólico de aquellos que se queden también. Tú que decías que eras cristiano, ahora van a ser más perseguidos, van a ser golpeados de todo, hermanos. Y si es que los juicios le dan chance para permanecer, porque los juicios de Dios van a venir tan terribles sobre el mundo entero, que no va a dar oportunidad a muchos ni siquiera a pedir perdón al Señor. La persecución que aquellos que se queden van a recibir va a ser tan grande, hermanos, tan fuerte. Y es para nosotros en este tiempo el llamado imperante a que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a que caminemos en lo que Dios nos ha llamado, en santidad, para permanecer irreprensibles cuando Cristo venga por su iglesia. Y seamos encontrados por Él de esa manera. Uno de los ruegos que le pido al Señor, Señor, avívanos. Aviva nuestros corazones, aviva la llama del amor por los que están afuera, por los que no tienen a Jesús. Por esa juventud que hoy se está levantando, que aún a pesar de que se les habla, no quieren nada con Dios. Necesitamos cada día al Señor pedirle poder y autoridad para caminar en esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sigan la paz para con todos, sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Iglesia, el Señor nos ha dado poder y autoridad, sí, pero no simplemente para echar fuera demonios, no simplemente para poner manos sobre los enfermos. El Señor nos ha dado poder y autoridad para para pelear la buena batalla en nosotros, para honrar a Dios, para cumplir con el llamado y el propósito que Dios nos ha colocado en nuestras vidas. Obra Dios. Y que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude, porque nosotros estamos cómodos aquí y hay muchos en otros lugares que no lo están. Hay muchos en otros lugares, hermanos, que el simple hecho de vivir un día más
es un agradecimiento a Dios. Porque siendo cristianos, son perseguidos. Dele gracias a Dios, mi hermano, mi hermana, de que hoy usted puede reunirse en este lugar con aire, con cómodo, tranquilo, y recibir palabra de exhortación. Y que no está más bien metido en un lugar esperando a ver si le persiguen o no, si lo ponen preso por el simple hecho de haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Termino aquí. Termino con esto, con el Salmo 73, versículo 27, que dice: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y ese salmo es fuerte, hermano. Tenemos que consagrarnos a Dios. Tenemos que consagrarnos a Dios. Y el llamado de hoy, hermano, que hoy le hago con todo mi corazón, es que busquemos más a Dios. Ocupémonos en buscar a Dios, en amar a Dios, en caminar en santidad, en lo que Él nos llama. ¿Puede ponerse de pie conmigo, por favor? Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no entendemos la magnitud del sacrificio que tú hiciste con nosotros, y no entendemos, Señor, lo que nos has entregado en tus manos. Nos has entregado poder y autoridad, Señor, pero no solamente para hacer obras magnánimas, sino para batallar en nuestro interior y para permanecer en ti. Cristo viene. Cristo viene. Y hoy el Señor nos ruega: no te separes. No te separes del Señor. La consecuencia de alejarse de Jesús se paga muy caro. Se paga con la vida. El Señor nos llama a servirle por amor, a caminar en santidad, a buscarle en espíritu y en verdad. Oh Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Ten misericordia de los que estamos hoy aquí. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada corazón. Oh Padre, en el nombre de Jesús, toca cada vida y conforme a su necesidad obra. Pero su necesidad, la necesidad de cada uno de nosotros eres tú. Señor, que reflexionemos y que cada día podamos, Señor, crecer y acercarnos más a ti. Que seas tú nuestro pensar en mañana, tarde y noche. Señor, que cada día nos preparemos para nuestro encuentro contigo. Oh Dios, ten misericordia, Señor. Señor, levántanos como una iglesia que anhele llevar tu palabra, Señor. No para llenar un templo, Señor, sino para que las almas se arrepientan, para que las almas tengan salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Aviva, Dios, el fuego de tu Espíritu Santo en cada hermano, en cada hermana, en cada uno de nosotros, Señor. Y que nuestro interés, nuestra prioridad seas tú primero. El mundo pasa, los deseos del mundo van a pasar, pero tú permaneces para siempre. Oh Señor, arráigate en nuestras vidas.
Edifícate nuestras vidas. Abre los ojos, los corazones, los oídos de los que estamos hoy aquí, Señor, a tu voz, a tu llamado. En el nombre de Jesús. Señor, que cada generación, niños, jóvenes, adultos, ancianos, haya ese despertar hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministra, Señor, en cada vida. Que haya arrepentimiento, que haya conversión, que haya búsqueda de ti, Señor. Si hay tibieza espiritual en alguno, en alguna, oh Dios, Señor, quita toda tibieza y que tu Espíritu Santo avive el fuego de tu Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón. Oh Señor, que haya salvación y vida eterna, Señor. Que haya arrepentimiento, que haya conversión a ti cada día, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Transfórmanos, Señor. Y déjanos, Señor. No nos dejes, Señor, sino que cada día, oh Dios, podamos ser transformados por ti. Que dejemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme día con día y nos llene de ti. Oh, perdónanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces no entendemos la premura con la cual tú estás llamando a tu iglesia a levantarse. El tiempo es corto, mi hermano, mi hermana. El tiempo es corto. Cristo está a venir por su iglesia. Límpianos, Señor. Purifícanos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Hermano, ora a Dios allí donde estás. Habla tú con el Señor. Sincérate con Dios. Pídele a Él esa liberación. Pídele a Él ese obrar, ese mover de su presencia en tu vida. Gime delante de Dios. Ten misericordia, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorifícate tu iglesia, Señor. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Que tu poder y autoridad nos fortalezca para caminar conforme a tu voluntad y ser llenos de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabo tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Dale un aplauso de alabanza a Dios ahí.